Bueno, vamos a avanzar, hermanos. No mucho repaso hoy, solo lo necesario. Ustedes me hacen repasar mucho, porque no vienen, son saltarines, parecen chapulines de invierno ustedes. Bueno, váyase a Filipenses 1, el verso 12. Hemos visto, hermanos, que el apóstol Pablo fue escogido por Dios para llevar el evangelio a regiones donde nadie más lo había llevado. Y en su segundo viaje misionero, estando él en el Asia Menor, lo que hoy Turquía, sintió el deseo de ir un poco más al norte y predicar en esa misma zona, pero el Espíritu Santo le animó a cruzar el estrecho entre Turquía y Grecia y saltar a Filipos. Allá por el año 20 antes de Cristo, Filipo de Macedonia había vencido a sus enemigos ahí. Era el padre de Alejandro Magno, ¿verdad? Y le dio el nombre a la ciudad esa que conquista, Filipos. Obviamente 20 años después y un poco más, el apóstol Pablo llega a ese lugar, predica el evangelio, se convierte en personas, funda una iglesia, que es la iglesia de la iglesia de Filipos, la carta a los filipenses, ¿verdad? Y luego pues él continúa su viaje misionero, llega al tercer viaje, lo apresan en Jerusalén, lo remiten a Roma por petición del que apela a Roma, y desde ahí escribe esta hermosa carta. Y vimos el primer estudio que lo titulamos en su momento, Amor y preocupación personal que la distancia no destruye. Su amor, su afecto por esta iglesia se mantenía entero, no había disminuido, ya habían pasado 10 años desde la fundación de la iglesia, 10 años y un poco más. Y sin embargo, los hermanos de Filipo seguían sus pasos, le enviaban alguna dádiva para cubrir sus necesidades donde él estuviera, e incluso ahí en Roma, donde estaba encarcelado, le habían mandado a algunos de sus pastores, como Epafras, por ejemplo, llevando dádivas para poder sortear la dificultad y el sostén en su encarcelamiento, ¿verdad? Vimos también ya el segundo estudio de esta carta que va del 12 al 26, que se tituló también Compromiso cristiano que las circunstancias no controlan. El apóstol Pablo estaba preso, obviamente, por cárcel, podía salir de la casa, obviamente, siempre y cuando fuera encadenado, así como hacían con todos los presos y con él no iban a hacer la excepción, ¿verdad? Igual. Pero igual su compromiso se mantenía intacto, velando por la vida espiritual de estos hermanos y también haciendo la obra de la predicación del evangelio dentro de la cárcel. Eso también lo vimos. Es así que el verso 12 nos dice, quiero que sepáis. El verbo saber ahí en realidad es conocer. Hay dos palabras en el griego que definen el término conocer. Una es la palabra oida y el otro es ginosco. El oida tiene que ver con una experiencia personal, con la ciencia, con las artes, que le permite a uno adquirir conocimiento de las cosas celestiales y conocimiento de las cosas de abajo, pero ginosco no lo es, que es el que se usa aquí. Es ese conocimiento íntimo, experimental. Esa es la experiencia personal de amor de una persona hacia esa persona y viceversa. Eso es lo que usa aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la relación con los hermanos de Filipos no era una relación superficial, no era una relación sin profundidad. Él quería que los hermanos de Filipos estuvieran bien informados de las cosas que a él estaban pasando en ese momento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, se usa mucho este término, pero nada más que ahí es Yoda, ¿verdad? Que tiene que ver con el caso cuando dice que la mujer de Adán quedó preñada y dio a luz a Caín, ¿verdad? Eso tiene que ver también con esa relación. En realidad no hay una relación íntima, experimental, de una persona hacia otra que no sea la relación marital. Y en realidad aquí es el término que se usa. Alguien podría decir, sí, pero eso es carnal. No lo es, hermanos, porque es espiritual. Es decir, no hay relación más hermosa que la que Dios pueda tener conmigo y la que yo pueda tener con Él. Es una interpenetración en el sentido espiritual. Y así como el conocimiento
en el sentido de la intimidad de una persona hacia otra, lo es el acto marital, de igual no hay conocimiento más grande ni experiencia más grande para el creyente que su relación con Dios. Y ese es el término que aquí utiliza obviamente el apóstol Pablo, ¿verdad? En este caso. En cuanto a lo que sigue ahí, nos dice las cosas que me han sucedido. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, en realidad los hermanos de Filipo estaban intranquilos por la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo, que había sido el fundador de la iglesia, que con tanto cariño, que con tanto amor había invertido en ellos para verles crecer. Y me imagino que se hacían preguntas como esta: ¿qué le estará pasando a ese hombre? ¿Lo irán a soltar? ¿Le irán a dar cadena perpetua? ¿Lo irán a matar? ¿Qué pasará? Pero en realidad el apóstol Pablo por eso quiere que ellos conozcan ese ginosco íntimo, qué era lo que en realidad a él estaba sucediendo. Y le va a dar una satisfacción, porque en realidad el apóstol Pablo, sea por revelación de Dios o por conjetura espiritual, él esperaba que fuera soltado para volver a verles, ¿verdad? Esa era la intención del apóstol Pablo ahí. Y en realidad así pasó, porque entre la primera y la segunda presentación que el apóstol Pablo tuvo para recibir los cargos del Imperio Romano de parte de Nerón pasaron alrededor de 5 a 6 años. La primera presentación fue más o menos en el año 61-62 después de Cristo, y la segunda entre el 67 y 68. Es decir, habían transcurrido en realidad entre 5 y 6 años. Él estuvo suelto después de su primer encarcelamiento un tiempo corto y luego fue ejecutado, y en realidad él no se sabe con exactitud si pudo ver a los hermanos de Filipos, pero es probable que sí. Y en realidad él tenía esa esperanza, y él les dice ahí en el verso 12, mi encarcelamiento en realidad, hermanos, ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Es decir, ¿cuántos saben el manejo del béisbol, más o menos? ¿Cuántas bases hay? Hay 3 y el home, ¿verdad? Así es. Sí, son 3 bases, así es, ¿verdad? Bueno, entonces, más o menos lo que el apóstol Pablo les dice: mire, en realidad aquí el evangelio está ganando bases por el hecho de estar aquí. Y yo quiero que ustedes estén gozosos como yo estoy gozoso, porque en realidad las personas se están salvando aquí. Esa es más o menos la intención que el apóstol Pablo manifiesta ahí en cuanto al conocimiento de lo que él les quiere transmitir ahí. En realidad, hermanos, él les está diciendo en otras palabras: no se angustien, estoy bien, ¿verdad? ¿Quién puede decir eso, hermanos, en una actitud de supresión de la libertad? Muy pocos, ¿verdad? Pero cuando se encuentra propósito y respuesta en Dios de cualquier cosa que a uno le puede ocurrir, busca siempre la gloria de Dios en todo. Y no es que se cuenta chistes ni mentiras para sentirse bien, en realidad Dios está en control de todas las cosas. Y en este caso específico del apóstol Pablo, alguien podría decir: sí, pero es una situación de sufrimiento. ¿Quién va a querer estar inmovilizado en una prisión? Sí lo es, pero para el apóstol Pablo era ganancia. Él no lo ve como algo negativo, lo ve como algo positivo, que estaba ayudando obviamente a que era la propagación del evangelio. El verso 13 nos dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, es decir, se han hecho notorias, son famosas en Roma. No porque él buscara su propia gloria, ¿verdad? Sino porque él sabía que el evangelio, mejor dicho, su encarcelamiento estaba ayudando a publicitar, avanzar el evangelio que él predicaba. Él puede decir: bueno, en realidad aquí estoy encarcelado, vigilado por un guardia pretoriano distinto día a día. ¿Cuántos se han salvado? ¿Verdad? Y ellos pueden constatar que yo no estoy preso por no tener tacto, por estar hablando mal de los judíos y sus autoridades, ni por estar siendo un sedicioso con la autoridad romana. En realidad el apóstol Pablo era muy respetuoso de eso, como lo fue el Señor Jesucristo, cuando le estaban cobrando un impuesto de más al Señor por entrar a un puerto en el cual él iba a predicar. Le dijeron: bueno,
paga el impuesto, tú y tu maestro, a Pedro. Y le dijo Pedro, mira, ¿a quién se le cobran los impuestos? ¿A los propios o a los extranjeros? A los extranjeros. Bueno, le dice, vea a sacar un peso allá y vas a encontrar un estatero dentro. Y paga los impuestos para que se cumpla toda justicia. En realidad en el Señor tenemos nosotros ejemplos. Y Pablo lo tenía. Era un gobierno opresor, el gobierno romano sí lo era. Uno de los peores, de los emperadores más terribles que tuvieron fueron dos, este y Calígula y uno más. Sin embargo, él era respetuoso y por esas causas no estaba ahí en la cárcel, en realidad el apóstol. Luego puede ver usted ahí que nos dice, ese mismo verso 13, se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, todos los que han pasado por aquí visitando, sea fuera de Roma o de los hermanos de las iglesias en Roma, porque eran varias iglesias en casas ahí en Roma, ellos han constatado cuál es mi situación, pues, y pueden testificar la verdadera causa por la cual yo estoy preso. Es decir, por causa de la predicación del Evangelio de Cristo. El verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En realidad, hermanos, no todas las personas en las congregaciones son de la misma fidelidad y esa es una realidad que cualquier pastor, cualquier líder en una iglesia tiene que entender y asimilarlo, ¿verdad? No dice todos porque dice la mayoría, dice no todos, obviamente, eran de la misma fidelidad con el apóstol Pablo. Sin embargo, las prisiones del apóstol Pablo habían creado conciencia en los hermanos. Les había persuadido de que las prisiones del apóstol Pablo estaban en realidad contribuyendo para el avance del evangelio. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, es decir, con decisión, con coraje, con valentía, a pesar del riesgo que eso implicaba o los peligros que implicaba, estaban haciendo la obra de Dios. Obviamente que antes de la experiencia en el cancelamiento del apóstol Pablo eran pocos los que estaban involucrados en las iglesias, en la tarea misionera, pero al ver las prisiones del apóstol Pablo, el testimonio del apóstol Pablo, su ejemplo en medio de la aflicción, el apóstol Pablo que no estaba blasfemando, no se estaba quejando, no estaba culpando a Dios, no estaba culpando a las circunstancias, ni a las autoridades romanas ni judías. Al ver el ejemplo del apóstol Pablo, eso les persuadió, le dio una profunda convicción de que era el plan de Dios tenerlo ahí y que en realidad el evangelio estaba avanzando, se estaba propagando de una manera poderosa. Y luego nos dice el verso que sigue, el 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. El término predicar ahí en realidad es proclamación. El evangelio, hermanos, no es una exclamación. El evangelio es una proclamación. Y es una proclamación del mensaje bien garantizado, bien cimentado del mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Sin añadirle y sin quitarle nada, tal como lo hemos recibido la palabra de Dios, así se debe de dar, ¿verdad? Y es como ponía yo el ejemplo el último domingo que estuve aquí, como lo hacían los heraldos en las alcaldías, que salían con el edicto del alcalde y estaban el alcalde tal y tal, fulano de tal, dice esto, esto y esto, y ya lo pegaban con engrudo pegamento en los postes, ¿verdad? No le añadía nada, el heraldo decía lo que tenía que decir. Igual un embajador que recibía en aquel tiempo un telegrama, un cable o un WhatsApp de su gobierno y lo declara de manera íntegra, sin importar lo que diga, sin importar lo que diga el mensaje. Esa es la proclamación del evangelio. Y digo esto, hermanos, para entender qué hacemos nosotros cuando llevamos el evangelio y por qué razón estos que predicaban por envidia y por contienda estaban proclamando también el evangelio. Vamos a ver por qué en este repaso. Y otros lo hacen como de buena voluntad. En realidad, hermanos, el problema aquí no era que estaban predicando un evangelio falso, como el caso de los Gálatas. Si usted se remite a la carta de los Gálatas,
versos 6 al 9, define el corazón del problema que estaba en la iglesia de Galacia. Y ahí lo dice el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que están falsificando el evangelio. Están añadiendo. Y es tan duro el apóstol Pablo al hablar de los judaizantes ahí en Galatas y dice, estos tipos están reservados para la destrucción eterna en el infierno eterno. Son anatemas, dice el apóstol Pablo. Si alguno predica otro evangelio distinto al que hemos hablado, sea que maldito, sea anatema, reservado para la destrucción eterna a causa de su herejía condenatoria, que eso era lo que ellos estaban predicando. Aquí no. En este caso no era así. Ellos estaban predicando el evangelio, pero el problema era el motivo. ¿Cuál era el motivo? La envidia y la contienda. Ellos se sentían con ese sentimiento de descontento y de mortificación frente a los grandes logros del apóstol Pablo. Ese era el problema que estaba ahí, pero fíjate que estaban predicando el evangelio verdadero. ¿No? Estaban predicando el evangelio verdadero. Y, ¿cómo podemos decir? Entonces, ¿cómo podían predicar el evangelio verdadero? ¿Verdad? Si estaban motivados por envidia y por contienda. Bueno, se puede decir, hablaban mal de las autoridades judías y de esa manera agregaban aflicción al apóstol Pablo en su prisión. O podría ser también que hablaban mal de las autoridades romanas para agregar aflicción a la prisión del apóstol Pablo. Eso llegaba, hermanos, hasta allá. Pero también puede haber otro motivo, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, con los que lo atacaban. Que en resumen, sus opositores decían, bueno, este en realidad tiene mala facha. Es decir, es feo, pues, físicamente. Y como predicador es una nulidad. Si usted se remite, creo que fue en el primer viaje misionero cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, ahí en el libro de Hechos, ¿con quién identificaron a Pablo? Con Hermes. Hermes era el intérprete de los dioses. Y a Bernabé lo identifica, si fue en el primer viaje misionero, porque después en el segundo ya Bernabé no va. Lo identifican con Zeus, con Júpiter. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo físicamente era feo, ¿verdad? Y Bernabé era más guapo. Entonces decían, este tiene que ser Júpiter. Y allá al final, creo que el de la carta a los Gálatas, no recuerdo la cita, pero sí está al final, el apóstol Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Eso lo puede decir una persona que tiene problemas de la vista, ¿verdad? Todos los que usamos lentes, yo me quito estos lentes, veo una masa ahí al fondo. Y a saber otros, ¿verdad? No sé. Hay miles de enfermedades de los ojos. Ahora, vos, Paola, ¿cuál es el problema que tenés ¿No miras de cerca o qué? Estás peor, más bien. Imagínate. Miope. Entonces, eso le había, cuando el apóstol Pablo va camino a Damasco, una luz lo cegó, ¿recuerdan? Lo cegó. Y eso le dejó un defecto visual. En aquel tiempo no había oftalmólogos, no había láser, no había nada de eso, no había nada para corregir. Hay unas gotas ahora aprobadas en Alemania, cuestan como $300, creo, el botecito y corrige la visión. No había nada de eso. Entonces eso le dejó algo feo a su vista. Dicen que no era muy alto, también era un poco chaparro y así. Pero dicen, ahí en 2 Corintios dice, pero las cartas son duras de este hombre. ¿Sí o no? En realidad, hermanos, no todos somos elocuentes para hablar, cometemos muchos errores. El apóstol Pablo también no era muy elocuente, pero cuando nos toca escribir lo hacemos con más cuidado, corregimos los horrores orográficos, ¿verdad? Aunque se nos pasan a veces. Cuidamos lo que decimos, la fraseología y todo lo demás, pero el apóstol Pablo tenía ese problema como lo tenemos todos, ¿verdad? Dicen, bueno, su presencia es débil, pero él les dice, bueno, yo voy a estar ahí, van a ver que les voy a hablar duro también, ¿verdad?
Esas eran las razones, esa era la envidia y la contienda que estaba ahí entreverada en aquella predicación del Evangelio que ellos hacían. Podemos también ver, hermanos, en el verso 16, que es el que sigue, porque solo es un repaso rápido. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, obviamente habían dos bandos. Habían unos que sí favorecían al apóstol Pablo predicando el evangelio de buena voluntad. Es decir, ellos decían, bueno, el apóstol Pablo está preso, no puede hacerlo, pero yo lo voy a hacer por él. Amo al apóstol Pablo, creo en la misión que Dios le ha entregado, y entonces me voy a dedicar a predicar el evangelio. Lo que él no puede hacer, yo lo voy a hacer. ¿Verdad? Eso es predicar el evangelio de buena voluntad y por amor, pero habían otros que no. Es decir, sus motivaciones eran malvadas. Y aquí dice que lo que pretendían era que agregar que aflicción a sus prisiones. Así dice. Bueno, en realidad lo que dice ahí literalmente es, pero pensando añadir fricción a sus prisiones. Obviamente que una persona que está encadenada, las cadenas rozan la piel, ¿verdad? Sacan ampollas y otro tipo de enfermedades de la piel, no solamente en las manos, también los cepos en los pies, ¿verdad? En las piernas causaban eso. Y literalmente lo que dice el apóstol Pablo, estos están predicando con esas motivaciones equivocadas porque quieren que me salgan más ampollas. Me quieren ver sufrir más, ¿verdad? Y es cierto, en aquel tiempo no habían cremas dermatológicas, no había nada de eso, había que estarse moviendo, no podías estar sentado, tenías que parar, tenías que salir a respirar un poco de repente, tomar los alimentos, ir a hacer tus necesidades fisiológicas, y eso implicaba roce, mucho roce. En realidad, vean ustedes la actitud del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque cualquiera podría estar diciendo, a estos desgraciados cuando salga de aquí me las van a pagar, ¿no? Y le voy a orar a Dios para que los discipline, para que los condene, que no sé qué. Miren el desarrollo de lo que el apóstol Pablo va diciendo aquí. El 17. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Ese es un término militar ahí, ¿verdad? Él está diciendo ahí, si lo pudiéramos escuchar al apóstol Pablo, está diciendo algo así. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Eso era lo que estaba trayendo un avivamiento a los hermanos de la iglesia en Roma, la convicción firme de que Dios había puesto a este hombre en la cárcel para hacer apología del evangelio, para la defensa del evangelio. Una cosa maravillosa. Esto, hermanos, está claramente escrito ahí. Y miren lo que dice el verso 17. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Quisiera yo recalcar una anécdota que conté la vez pasada, el doctor Martin Lloyd Jones, que fue pastor de una de las iglesias bautistas más fuertes y más reconocidas en Londres, Inglaterra. Él era médico de profesión, en realidad, creo que él era cirujano, pero cuando muere su pastor no había quien lo sustituyera y él asume el reto por llamado de Dios y toma el pastorado. Y él decía algo así respecto a esto, de predicar por envidia y por contienda. Cuando un predicador está en el altar y un hermano está sentado en la silla u otro pastor lo está escuchando, solo puede recibir lo que está diciendo ese pastor por una acción especial del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta naturaleza malvada, perversa, corrupta, en cuanto nomás se pone un predicador enfrente, lo primero que lo impele a decir es o ver en qué falla, qué se le olvidó, qué dijo mal, qué no dijo. Hay una resistencia ahí. Y en realidad, hermanos, estos hombres no eran inspirados por el Espíritu Santo. Solo el trabajo del Espíritu Santo de Dios puede hacer que usted se siente ahí y reciba de cualquier predicador que Dios ponga enfrente lo que Dios le tiene que decir a usted. ¿Sí o no? Y es la verdad. Porque esta naturaleza perversa
Hay algo oscuro de nuestro ser que emerge a la pantalla de nuestra conciencia y nos dice cosas que nosotros estamos hilvanando como justificación. Y eso es mentira. Nos estamos engañando cuando hacemos eso. Porque esta naturaleza perversa, corrupta y malvada busca siempre solo a ver los defectos y los males de lo que están enfrente, ¿sí o no? Es la verdad, ¿verdad? Por eso la búsqueda de la perfección en los hombres va a durar toda la vida, nunca la van a alcanzar. Una vez llegó un feligrés a la iglesia de Spurgeon, allá en Londres, y le esperó a que terminara y le dijo, quiero hablar con usted, pastor, mire, yo quiero que me indique una iglesia donde se predique la palabra de Dios, una iglesia que sea perfecta. Y le dijo, hermano, vas a tener que seguir buscando durante toda su vida, durante toda tu vida, porque cuando encuentres esa iglesia, si es que la encuentras, esa iglesia dejará de ser perfecta porque entró lo imperfecto y el imperfecto eres tú. Y es la verdad, ¿sí o no? Es la verdad, pero mire la actitud del apóstol Pablo. Luego el verso 18 nos dice así. ¿Qué pues? En otras palabras, ¿qué concluye? ¿Qué conclusión puedo sacar? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué corazón el del apóstol Pablo? ¿Qué corazón? ¿Qué sentimiento lo que tenía este hombre? En otras palabras, están predicando por envidia mía o por contienda, pues no me importa, no me interesa, las almas se están salvando. Y en eso me gozo y me gozaré aún. Pastor, mire que aquel habló mal de usted. Ay, espérate, ya vas a ver. La vida da vueltas, ya vas a ver. Por las doñitas ahí en el barrio, espérate, vas a ver el daño que me hizo a mí, lo va a pagar con los hijos. Vas a ver, sí. Esa niña malcriada que tiene, espérate que se case y va a ver cuando le levanten la mano los hijos. ¿Han oído ustedes esas cosas? A mí no me importa, dice el apóstol Pablo. No me importa si me salen al paso. No me importa si me reducen el espacio. No me importa el concepto, lo que puedan pensar o decir de mí. No me importa. Con tal de que prediquen el verdadero evangelio, que las almas se salven, me gozo y me gozaré aún. Eso le está diciendo a los hermanos de Filipos. No se preocupen, hermanos. Yo estoy gozoso. Soldados pretorianos se están salvando aquí. Sus familias están siendo alcanzadas. Funcionarios del Imperio Romano están siendo alcanzados. Los criados, los esclavos de estos funcionarios se están convirtiendo. Me gozo y me gozaré aún. Sí, pero es que hay algunos ahí que están aprovechando que usted está en prisión, ¿verdad? Están predicando el evangelio, no me importa. Con tal de que prediquen el verdadero evangelio, no me importa, ¿verdad? Están ganándose las almas se están salvando. Esa es una cosa extraordinaria, hermano. Dios nos dé un corazón tan limpio como tenía el apóstol Pablo, sinceramente, y un ojo claro, no contaminado, no nublado por la autoestimación, por el orgullo y la envidia, y podamos ver las cosas claras, tal como el apóstol Pablo las miraba. En realidad, hermanos, la gran pasión, todo aquello que el apóstol Pablo dedicó razón de tiempo y recursos, la posibilidad de haber llegado a ser grande dentro de los fariseos, que no eran muchos, quizás unos 3,000, según estiman los historiadores, la posibilidad de haber llegado a ser sumo sacerdote, ¿por qué no? Todo eso que estimó como esquíbala, como basura, como estiércol, como lo que sueltan los cerdos y los perros en las calles. Todo eso el apóstol Pablo lo dejó porque su gran pasión era Cristo. Su gran inversión fue Cristo siempre. Lo que él quería era predicar el evangelio y que los hombres entendieran que solo en Jesucristo hay salvación y redención eterna. No le interesaba nada más. No le interesaban los viajes, las cuentas de banco, las tarjetas de crédito sueltas, una de 3,000, una de 9,000, una de 12,000 dólares. Él estaba desposeído en este mundo acerca de los bienes materiales. Su gran pasión era el Señor Jesucristo y eso fue lo que él invirtió. Y él dice, pues no me importa porque lo que lo hagan,
¿Qué puedo concluir? Predican el evangelio, las almas se están salvando, bendito sea Dios. El gran interés del apóstol Pablo descansaba, se basaba en la predicación del evangelio de Jesucristo. Pero aquellos que le querían achicar el ministerio y querían pulverizar la predicación del evangelio, pretendían agregar tristeza a la vida del apóstol Pablo. Pero él se gozaba de que Cristo fuera proclamado y que las almas se salvaran. Aquellos que predicaban por pretexto, pensaban cargar aflicciones a las ya aflicciones que tenía el apóstol Pablo. Pero en realidad él se gozaba de que las almas se salvaran. Qué gran ejemplo de desinterés el que nos da este gran siervo del Señor Jesucristo. Es posible que en esta iglesia y en otras, a causa de la envidia y de la contienda, hayan hermanos que hayan dejado de servir al Señor Jesucristo. Pero servir a Cristo es un privilegio y una gran responsabilidad que llena de gozo inefable el corazón y el alma de aquel que se ha propuesto hacerlo. El apóstol Pablo nunca se consideró un juez de motivos ni de hombres. Él pudo haberse referido mal. Ay, pero qué mala idea tienen estos tipos que andan haciendo esto en mi contra. Se gozaba, porque eso lo dejaba para que el Señor lo juzgara en su día, en aquel día. Vaya usted, por favor, conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios 4 del 3 al 5. Es fácil cuando uno está fregado en la vida, hermanos, no culpar a otros y no buscar en quién buscar un saco donde echarle las culpas a otros. Fíjense que Sopo tenía una fábula bien interesante, decía, nada más que era pagano. Esopo decía, Zeus le ha puesto dos alforjas a los hombres en la tierra, una alforja atrás y otra adelante. En la forja de atrás van los defectos y las fatalidades de cada quien, y adentro van los defectos de los demás. Y la que estamos viendo siempre, esos no son los defectos de los demás. ¿Sí o no? Las de nosotros nunca las ven porque están atrás. Bueno, ¿qué cita les di, hermanos? 1 Corintios 4 del 3 al 5. Ajá, están en clase, ¿verdad? La hermana Ana Rosa está en clase. 4 del 3 al 5. Hermana Ana Rosa Paguaga Gamoneda, ¿verdad? Ah, vaya, porque mire que no tengo mala memoria. Hernández, sí. Bueno, 1 Corintios 4, los versos, sí, 3 al 5. Miren esto. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Qué más? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno, hasta entonces, recibirá cada uno su alabanza de Dios o la paga de Dios, el salario de Dios. Fíjese que cuando muchos leen esto, pues ya Pablo era bien orgulloso. No hay nada que ver. Cuando el apóstol Pablo dice esto, no está mostrando arrogancia. Él no está diciendo que está por encima de otros compañeros ministros, como aquellos que andaban predicando por envidia y por contienda, ni tampoco dice que está encima de otros creyentes o de algunos inconversos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, en realidad cualquier veredicto humano con respecto a mi vida me vale charra, me vale un pimiento. Es decir, no me importa, porque no es determinante. Y ni aún, dice el apóstol Pablo, mi propio veredicto es determinante, ¿verdad? El apóstol Pablo no estaba consciente de alguna falta no confesada habitual, pero él dice en su limitado entendimiento que tenía del asunto del juicio, que su propio veredicto no es concluyente. Aún la evaluación más sana que el apóstol Pablo pudiera hacer de su propia vida
No le relevaba de faltas a la fidelidad en la vida cristiana y en el ministerio. Lo reconoce. Pero lo dice aquí. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. En otras palabras, Dios es el único juez calificado que puede evaluar, que puede sopesar la falta de fidelidad y de obediencia en la vida de los hombres. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas del corazón del hombre. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Intenciones, pensamientos, motivaciones internas, invisibles a los ojos de los hombres, pero que solo Dios puede conocer. ¿Y cómo? Las recompensas finales estarán en función no de lo que yo vi en la persona, sino también de la devoción interna, que es lo que Dios puede ver. Entonces, solo Dios puede darle el salario y la paga y la recompensa a cada quien como la merece. ¿Estamos de acuerdo con eso? El apóstol Pablo dice, lo repito, a mí en realidad el juicio de los demás me tiene sin cuidado. Pero también es cierto, en alguna medida, que el juicio de los demás suele ser más acertado de lo que pensamos. Aunque parezca extraño y se cometan errores, es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las personas aprecian principios como, por ejemplo, la fidelidad, la fiabilidad, la generosidad, el espíritu de sacrificio y de amor. ¿Valoramos esas cosas como seres humanos, sí o no? Claro que todos las valoramos. Solo hay dos clases de personas que existen en el mundo que siempre te van a decir la verdad. Un enemigo que ha perdido los estribos te va a sacar todos los sapos y las culebras cuando llegue la oportunidad. Y un amigo que te ama entrañablemente. Un verdadero amigo te va a decir la verdad, no por dañarte, sino por corregirte. Siempre, siempre. ¿O no? Si bien es cierto, hermanos, que no debemos de dejar que los juicios de los demás nos saquen de base y nos saquen de aquello que nosotros creemos que es lo correcto, pero también muchas veces, hermanos, el juicio de otros suele ser más exacto de lo que pensamos. Por lo tanto, no hay que cerrar del todo esa avenida. Y dice el apóstol Pablo, bueno, el juicio de los demás me tiene sin cuidado, pero también mi propio juicio me tiene sin cuidado. Porque casi siempre, hermano, nuestro juicio propio es autoprotector. Siempre está nublado por la autoestimación que nos tenemos, el orgullo y la vanidad, hermanos. Nadie quiere ser expuesto. Los griegos tenían un principio ético que vale. Conócete a ti mismo. Y los estoicos decían también esto. Un hombre verdadero es aquel que ha aprendido a lidiar consigo mismo. Porque no podemos escapar de nosotros mismos. Y si nos perdemos el respeto a nosotros mismos, la vida se nos hace imposible. ¿Sí o no? El engaño. Pero dice el apóstol Pablo en resumen, ese pasaje de Corintios que hemos visto, 1 Corintios 4. En realidad el juicio que yo espero es el juicio de Dios. No es el juicio de un día, no es el juicio de un tribunal, es el juicio de Dios, porque es el juicio final, es el juicio definitivo. Por dos razones. Solo Dios conoce todas las circunstancias que yo he vivido. Solo Dios sabe, hermanos, las luchas que yo he podido tener. Solo Dios sabe los secretos que yo no he podido contarle a nadie. Hasta dónde he escalado y desde dónde he podido caer. En segundo lugar, porque solo Dios conoce los motivos. Puede ser que este servidor haya hecho cosas que a los ojos de ustedes hayan sido nobles, pero han sido hechos por los motivos más innobles y egoístas. Y puede ser también que usted me haya juzgado a mí por hacer cosas que han parecido rastreras a sus ojos, pero han sido hechos por los motivos más elevados. Al final, solo Dios puede juzgar el corazón, pues porque es quien lo conoce y es quien lo hizo.
Hay dos cosas en la vida, y con esto concluyo, que hay que tomar en cuenta. La primera, puede ser que en este mundo, hermanos, escapemos al juicio de los demás, como muchos que cometen fechorías en este mundo y nunca los castigan. O que cerremos los ojos para no ver el juicio de otros, para con nosotros. Pero no podremos escapar del juicio de Dios. Y en segundo lugar, una cosa que hay que tomar en cuenta como una máxima en la vida, el juicio es algo tan delicado que es una prerrogativa divina que el hombre nunca debe de asumir. Porque de 1 a 100 se va a equivocar en un 99%, siempre. Solo Dios conoce los motivos y solo Dios conoce las circunstancias. Puestos en pie, vamos a orar. Espero que hayamos recibido algo, hayamos sido golpeados por la palabra del Señor que sana. Solo el Señor sabe en qué sector del corazón está la pus y con qué método hay que sacarla. Y bendita sea su palabra. Como decía Ezequiel, que la palabra del Señor es como jabón de lavadores, decía. Y es la verdad. Señor, te damos gracias por tu palabra este día, por estar aquí, por ser iglesia, Padre. Ayúdanos a aspirar, a amarte y a servirte sobre cualquier interés mundanal, Padre. A alzar nuestros ojos al cielo y descansar y poner toda nuestra confianza en el solo, único y Dios vivo y verdadero. Quitar nuestros ojos de este mundo, de sus redes sociales, de sus propuestas económicas, de sus deleites, de su maldad. Y predicar el evangelio, Padre, con la misma solicitud, el mismo compromiso que el apóstol Pablo lo tenía. No estar del lado de aquellos que predican un evangelio diluido, un evangelio falso, Padre, sino estar del lado del apóstol Pablo y de todos aquellos siervos tuyos que a través de las edades y de los siglos han predicado el evangelio con pasión y amor, entendiendo, Padre, que este mundo se pierde, literalmente se pierde si no conoce a Cristo como Señor y Salvador, único Señor y Salvador de la vida. Cristo, Padre, así es el centro del evangelio y ayúdanos a entenderlo en nuestros corazones. Te damos las gracias, Padre, por cada familia aquí presente y representada, los hermanos que no pudieron venir, los que están conectados por el Zoom y otras redes sociales. Bendícelos y alcánceles tu favor también. Ayúdanos a ser fervientes, Padre, estar constantes en tu casa, ayudar a nuestro prójimo, llevar las verdades eternas, glorificar a Dios. Nunca se pierde el primer amor de nuestros corazones, Padre. Así agradecidos, te damos las gracias por todo lo que hemos recibido de ti a través de todo el programa llevado en este culto. En el nombre de Jesús. Amén.